irte al gimnasio 2 horas un día y necesitar 2 días de descanso. para recuperar porque no te puedes mover. Claro. ¿Qué pasa o qué problemas puede traer, lo doy un contexto, el sedentarismo? Pero porque, viste que estamos muy acostumbrados a que hay que estudiar, después de estudiar trabajar, y recién ahora como que se está viendo una cultura de entreno. Siempre la ecuación no siempre, masa, volumen, no siempre significan fuerza, ¿no? A veces cuando la fuerza viene verdaderamente desde la conexión de adentro y se extiende en las extremidades y viene después, esa es la fuerza de verdad. Igual hace mucho tiempo nada. ¿Cómo gana fuerza de su casa de agarre en la mano? ¿Cómo consigue, empieza a trabajar para ganar? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Acá andamos, tranqui, todo tranqui. ¿Argentino o no? Que si soy argentino, Ya estoy grabando, ¿eh? Sí. sí, soy argentino. Mi familia se mudó acá en Valencia en el 2001. Yo nos llamo la generación del corralito. Claro, pero es que cuando me dijiste, ¿cómo me dijiste Xavi? Yo dije, pará, horario español, pero yo ese acento lo tengo de algún lado, dije. Sí, sí, argentino. Lo que pasa es que, bueno, yo crecí acá también. Tenía 11 años nada más cuando llegué. Claro, muy chico, te agarré de ese momento, esa generación que son los europeos, que, bueno, pues tuvieron que ir para allá por todo el quilombo. Y sí, sí, pero nada, es lo que hay. El papá de mi mamá era español y bueno, conforme estaba la cosa en aquel momento, como conforme venía todo, dijeron vamos a probar y la verdad que salió todo bien y bueno, un orgullo mis papás con el movimiento que hicieron y por suerte, nada, caímos en Valencia, que es un lugar hermoso. No, sí, olvídate, gracias a Dios salió todo bien. Pero pará, esta charla tiene un fin, tiene un motivo. ¿A qué te dedicas, además? Contame, antes de arrancar. Bueno, soy fisioterapeuta. Acá sabes que en el resto del mundo, bueno, está la kinesiología, es el equivalente, ¿no? Ujú. Entonces soy fisioterapeuta, yo jugaba al básquet. En algún momento pensé que cuando era adolescente, a los 16, 17, que podía tener alguna chance para ser, profesional. Y en el momento en el que me empecé a dar cuenta que no lo iba a hacer, decidí embarcarme en esta carrera con el objetivo de estar conectado y poder en el futuro trabajar de lo que a mí, eso, de lo que yo conocía, de lo que a mí me gustaba, que era el deporte, y si podía hacer el básquet, mejor. Entonces elegí esta carrera y nada, bueno, me gradué en la Universidad de Valencia en el 2014 y desde entonces practicando, estuve varios años trabajando en clínicas, en varios países también estuve y después eventualmente se me cumplió el sueño de trabajar con básquet profesional. Eh, pero bueno, lo gracioso es que yo pensaba que esto iba a ser mi sueño y que me iba a llenar y que iba a ser el clímax y me di cuenta bueno, que la experiencia fue muy linda, pero que no... bueno, viste que uno cuando va creciendo también cambian los intereses Claro. y bueno, eventualmente decidí y ahora llevo ya 3 años con mi propio proyecto, pasando consulta y bueno, desarrollando también un poco el concepto de movimiento que se ve en internet, ¿no? Que va a Eso, servir. eso lo estuve viendo y me llamó mucho la atención, pero para, antes de decir exactamente la fisioterapia, ¿a qué se dedica esa rama? Bueno, fisioterapia, como el nombre indica, es terapia física, ¿no? El profesional, el fisioterapeuta, lo que hace es usar medios físicos para intentar mejorar todo lo que es las patologías y las disfunciones del sistema musculoesquelético del cuerpo, ¿no? Tanto a nivel de disfunciones, de dolores, de rehabilitación, de deporte profesional, rendimiento. Y bueno, también gran parte del lugar donde nosotros ayudamos es la gente normal que, que necesita entender el cuerpo mejor, que empieza a tener dolores y no sabe de dónde vienen. Claro, Entonces, vos sabés nada, que, te cuento, sí, escucho, yo ahí tengo antes ¿qué pasa? Cuando yo estoy buscando para la información, te cuento, yo cuando hago esta charla tengo la mañana de juntarme, charlarlo, hablarlo con mis amigos,
Y vos sabés que acá vi varios reels tuyos, vi información, y ahí va muchos mitos que me gustaría preguntarte, porque acá el profesional sos vos, y eso es el que me baja los conceptos a mí, al común. Yo represento en esta charla el común denominador, o sea, la persona que no estudió, no se preparó, y bueno, vos sos el profesional que tiene la información en este caso. Está bien, sí, estamos para eso, también para divulgar, para educar, ¿no? Porque entendemos, ya te das cuenta en el momento que empezás a pensar que de repente terminaste todo el sistema educativo y lo único que te enseñaron fue un día abriste un libro y te mostraban sí, un mapa anatómico de los músculos y los huesos y los órganos internos y el sistema digestivo, el reproductivo y chimpum. Y ya está, y basta, terminamos ahí. Entonces, claro, de repente un día te empieza a doler el hombro y no sabes ni de dónde viene, ni qué es, ni cómo atacarle. Y claro, el problema es que cuando la gente sufre de dolor, hoy quiere soluciones, Médico, médico. te, te preocupa y después está el sistema sanitario, ¿no? Que ya sabemos cómo funciona, ¿no? Los médicos, Sí. las, eh, es difícil, ¿no? Porque, bueno, yo también estudié un máster en investigación clínica en salud internacional, donde también veíamos cómo funcionan los sistemas sanitarios alrededor del mundo. Y resulta que, bueno, que es complicado, ¿no? Por una cuestión de presupuestos, de sistemas, la gente, poder atender a todo el mundo es difícil, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde también entramos nosotros para poder ayudar y divulgar y educar para que la gente entienda mejor lo que les está pasando. No hay otra cosa más difícil o más dura o más frustrante quizá que tener dolor y no saber qué es, ni por dónde atacarlo, ni cómo empezar, ¿no? Igual Entonces yo creo es verdad también que decís, mi óptica desde acá, ¿no? Que puede ser que haya no, la palabra ignorancia propiamente dicha no sería, pero hay mucho desconocimiento y mucho querer soluciones rápidas. O sea, yo siento que hoy mucho hay de eso, de decir, como decís vos, hay algo y busco una solución mágica y hay mucho desconocimiento del cual como que no te indica exactamente qué hay que hacer o los pasos correctos, ¿puede ver? tal cual, tal cual. La gente eso, no tiene suficiente conocimiento y lo único que podemos, que tenemos acceso es el sistema que conocemos, ¿no? Entonces a mí me duele algo, yo voy al médico. Claro. Y, pero resulta que está organizado de tal manera que el médico, nada, te va a intentar dar una pastilla o no te va ni siquiera a preguntar cómo estás o a tocarte o hablar un poquito más de todos los aspectos que conforman al final el bienestar de una persona, ¿no? De un ser humano que va más allá bueno, síntoma, fármaco para solución o síntoma, operación, ¿no? Al final, parte, mucho como fisioterapeuta, al final es también el entender que el cuerpo está diseñado para moverse y que si tuviste algún problema o tenés algún dolor, o bien te está doliendo porque estás usando tu cuerpo mal o porque no lo estás moviendo Ah, pero suficiente. ahí me diste un pie, porque yo tengo que hacerte, hay dos preguntas que parten desde una perspectiva distinta. Una de las preguntas que yo te quiero hacer, que lo vi en tus reels, pero me gustaría que lo desarrolles, ¿qué pasa o qué problemas puede traer, lo doy un contexto, el sedentarismo? Pero porque, viste que estamos muy acostumbrados a que hay que estudiar, después de estudiar, trabajar, y recién ahora como que se está viendo una cultura de entrenar y cosas así. Pero cuando una persona pasa 15 horas sentado en una silla, ¿qué empieza a pasarle al cuerpo? ¿Cómo empieza a deteriorarse? Y si yo siempre lo digo esto, hay mucha gente que me viene y me dice, no, es que yo no me puedo escapar de mi trabajo, es mi responsabilidad. Está, ¿no? Tenés una responsabilidad, tenés cosas que atender, pero lo que tenemos que hacer es encargarnos de compensar. Si no, si vamos a tener que estar parados en el trabajo o sentados durante una sesión entera, una jornada entera, hay que compensar con trabajo externo para darle argumentos, estructura, tono muscular a nuestro cuerpo para que pueda aguantar con tanto tiempo. Porque si yo estoy parado todo el día o estoy sentado todo el día, el cuerpo se comprime, la columna vertebral, que yo la entiendo como la estructura principal del sistema musculoesquelético, si yo no me muevo, el cuerpo tiene un sistema hormonal que te premia cada vez que te estás moviendo con hormonas de la felicidad, ¿no? Endorfinas, Claro. serotonina.
Entonces, si no me muevo, no voy a tener suficiente sostén en mi cuerpo para aguantarse, entonces el cuerpo empieza a comprimirse, el tono muscular desaparece, la masa muscular baja, el cuerpo empieza a adaptarse a lo que le estamos dando cada día. Y si cada día le estamos dando ningún movimiento o una posición estática durante mucho tiempo, al final se va a adaptar ahí y en el momento en el que quieras levantarte, de repente un día te diste cuenta de que estás atrapado, de que tu tórax está colapsado, de que los hombros te están cayendo para adelante, de que te duele la espalda, de que los pies, las rodillas. Entonces, eh, hay que moverse, es la solución, es la Claro. solución. Bueno, incluso esto lo que voy a decir parece un poco tonto, puede ser hasta una crítica social a cierto punto, uno sí lo analiza, pero viste que por el hecho de los contextos del consumismo es muy normal esto, aunque le parezca tonto, es muy normal que ponerle una persona pase 10 años de su vida una jornada de 15 horas y por el hecho de cómo funcionan los sistemas ponerle que es como decir, vos, en vez de buscar una solución, se encierra en eso de estar en el sedentarismo y cuando te quisiste dar cuenta se te vino a la noche. Tal cual, no, yo he tenido etapas, yo la verdad que he atravesado casi todos digamos, los ángulos de lo que es esta interacción como profesional, he sido deportista de rendimiento, he sido paciente, he sido terapeuta, estoy operado de la espalda, he tenido etapas donde no he tenido el estado de ánimo o la energía suficiente o el tiempo como para priorizar un poquito el ejercicio y te das cuenta de que mirando atrás esas fueron las épocas donde menos, claro, el cuerpo se deprime, uno no puede dormir, el sistema digestivo no funciona tan bien, todo empieza a dejar de funcionar. Y yo lo entiendo, como te digo, como yo estuve en esa situación, yo lo entiendo, que hay veces que o estás intoxicado, o alcohol, o el fumar, o las drogas, ¿no? Entonces, como que una vez que estás en esa dinámica es muy difícil salir, responsabilidades, el trabajo, pero desde mi propia experiencia, en el momento, personalmente, ¿no? Para contarte un ejemplo, en el momento en el que empecé a priorizar el ejercicio eh, como parte de mi rutina, como parte no negociable de mi rutina, de repente me empezaron a pasar cosas buenas. Es que el ser humano sigue, dentro de sus diferencias, supongo que sigue siendo un animal. O sea, sigue necesitando el movimiento, la fuerza en las manos, el levantar peso en su respectivo, obviamente no, sin exagerar, pero no está hecho para, o no es un pescado, ni siquiera para no tener movilidad, está hecho para moverse. Tal cual, no, movimiento es vida y esto, todo lo que en la naturaleza, todo lo que se mantiene, lo que deja de moverse, tarde o Muere, temprano, se muere. termina por colapsar, ¿no? Entonces, es el propio movimiento lo que te termina activando, te da más fuerza para poder cumplir tus objetivos, tenés mejor energía, te funciona mejor la cabeza. Ahora, claro, y esto es un tema que si querés lo hablamos. No cualquier movimiento. Claro. Y ahí es donde entra un poco el entender un poco cómo funciona el cuerpo a nivel biomecánico, qué sensaciones son las que tengo que buscar cuando entreno, cuáles son las que tengo que evitar, cómo tengo que dosificarme cuando voy a entrenar a la semana. Eso Y son, te quería consultar eso. Estuve viendo que vos trabajás, vos, o por lo menos la información que he visto que das, o con lo que trabajás, es mucho con uno lo podría relacionar, o lo he relacionado tranquilamente con la calistenia, pero mucho con lo que es el movimiento del cuerpo y la fuerza de agarre con las manos. He visto que tratás mucho ese tema. Sí, a mí, bueno, como lo que hago es algo bastante innovador y diferente, la gente como que no lo termina de entender, ¿no? En el parque me han dicho el chico del yoga, pero no lo es, y tampoco me termino de identificar completamente con el tema de la calistenia, porque si bien la calistenia, ahora mismo no sé la definición, pero es, no sé, entrenamiento con tu propio peso corporal, dominar tu cuerpo, Sí. jugar con las barras, ¿no? Flexiones dominadas, etcétera.
casi todos los chicos calisténicos que ves están haciendo movimientos que están muy fuertes, ¿no? Y yo prefiero además primero ser capaz de controlar tu peso corporal y después empezar a aplicarle cargas al cuerpo. Claro. Pero esto, yo lo que hago básicamente es aprovecharme de las barras para colgarme, para generar fuerza de agarre. No, la fuerza de agarre la relacionan con la longevidad. Ujú. Entonces, creo que es una manera muy buena de empezar a conectar el cuerpo. Lo que pasa es cuando estamos mucho tiempo sentados o cuando el cuerpo está compensado, adaptado a un patrón disfuncional, el cuerpo cinético, el cuerpo es como una cadena cinética que se supone que tiene que estar conectada en todos sus eslabones y moverse de una manera fluida, y para eso necesita flexibilidad, necesita fuerza y necesita estabilidad, porque si yo trabajo solamente la flexibilidad, y esto es, por ejemplo, algo que pasa con el yoga, ves a los chicos del yoga, ¿no? Abriendo y buscando estas poses elásticas o descansando sobre las articulaciones. Sí. Una articulación que se pasa, que tiene un rango articular demasiado amplio, le va a costar al cuerpo estabilizarla. Ujú. Entonces, el punto que buscamos es ser fuerte mientras soy flexible, pero sin pasarme de flexibilidad, porque si no pierdo estabilidad y ahí el cuerpo ya le cuesta sí, mantener la estabilidad tanto en estático como en dinámico o generar contracción, ¿no? Lo mismo con los elongamientos, que es todo un tema también, ¿no? El elongamiento pasivo. Si yo me paso abriendo un músculo, después cuando, sobre todo previo a la actividad física, si yo descanso en una posición y estoy estirando esa fibra muscular y me paso, ya le va a costar volver. El músculo que estoy usando son viscoelásticos, ¿no? Entonces, como Claro. si Ujú. yo me paso, ya después le va a costar al cuerpo generar esa capacidad de contracción, ¿no? Y de estabilidad. Claro, me imagino que justamente, bueno, es que estaba hablando exactamente de funcionalidad y el ejemplo que diste, me imagino que el otro ejemplo, que es como la contrapartida de eso del yoga, es el levantamiento de pesa en el gimnasio, pero ya cuando es al extremo, que levantan, no sé, más que el doble de su propio peso, que lo he visto. Pero ya es, me imagino que es la otra parte de la moneda. Claro, ¿no? Entonces estamos hablando, rangos articulares fisiológicos es lo que te presenta el cuerpo así. Entonces, si yo me paso de elasticidad, problema, porque genero inestabilidad, pero después la otra parte del rango o del espectro es las personas que entrenan hipertrofia, ¿no? Entonces van al gimnasio y los ves levantando pesas bien pesadas, pero en rangos bien cortitos. Entonces el cuerpo se queda duro, se queda trabado Ujú. y deja ya cuando querés salir de ahí no te deja, ¿no? El otro día justo posteaba un chico bodybuilder, ¿no? ¿Cómo se dice? Fisioculturista, Sí, no llegaban a tocarse la la espalda, espalda. ¿no? No podía bajar a ponerse las zapatillas, las medias, porque, claro, si el cuerpo se adapta a lo que le das. Entonces, si vos estás trabajando en rangos cortitos, el cuerpo se va a quedar cortito, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, un cuerpo que está disfuncional o que tiene un patrón disfuncional, si yo voy al gimnasio a cargar peso sobre ese patrón sin encargarme antes de entenderlo y de decodificarlo y darle buenas líneas, lo único que estás es, sí, dándole un poquito de volumen a tu patrón, pero estás reforzando ese patrón que ya era disfuncional desde el principio. Claro, incluso justamente a eso estaba pensando. Esto es lo que vendría siendo viste que se ha puesto de moda, o hace muy poco tiempo, el hecho de la hipertrofia, el gimnasio, viste que termina siendo como una especie de moda, porque se ha romantizado mucho, pero eso de que no llegas a tocar tu espalda, no llegas a tarte, termina siendo todo lo contrario, no sano, termina siendo algo no sano. Transformaste un ejercicio en algo no sano. Y esto es un problema porque lo que te digo, un patrón disfuncional al que yo le meto cargas, sí, voy a generar músculo, voy a generar volumen, pero después, si yo tengo restricciones tisulares que no me permiten jugar con rangos amplios articulares, estás perdiendo potencial de despliegue físico, ¿no? Yo estoy duro, no me puedo mover, a ese fisicoculturista lo sacás a correr y Ahí está. algo se le va a romper.
te va a cargar. Claro. Eh, entonces, claro, no, son modas, como bien dijiste, ¿no? Desde que salió, por ejemplo, Schwarzenegger, se puso de moda, esto viene de antes, ¿no? La hipertrofia, ¿no? La Golden Era, el gym, el pumping iron, ¿no? Y yo creo que a lo largo de los últimos 15, 20 años sí que hemos evolucionado en el entendimiento de lo que verdaderamente el cuerpo necesita y hemos pasado un poquito del gimnasio al entrenamiento funcional, después salió el tema del CrossFit, el yoga siempre estuvo ahí, Pilates, el bootcamp, ¿no? Y Sí. ahora poco a poco creo que ya, aunque todavía nos queda mucho por educar y por hacerle entender a la gente lo que verdaderamente te hace funcional como ser humano, no siempre... no siempre va a ser masa muscular o volumen igual fuerza, ¿no? Esto es un concepto muy relevante Claro. porque mucha gente que los ve muy grandes, pero se encargaron solamente de trabajar la musculatura grande del cuerpo sin primero entrarle a generar estabilidad en la musculatura más estabilizadora, más chiquita, que es lo que primero te da fuerza. Yo Tengo una pregunta de eso. ¿Qué pasa cuando, porque o sea, es una charla que he tenido con gente cuando iba al gimnasio y he hablado, cuando vos, tal vez por tu tipo de, como decimos, de entrenamiento, generás volumen muscular, pero de golpe estás levantando más de lo que pueden tus tendones, de lo que puede tu cuerpo, tu fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Y el cuerpo siempre te va a proponer unos límites, ¿no? Y el cuerpo tiene una capacidad de adaptación tanto a negativo si yo lo dejo ir, como a positivo si lo entreno, ¿no? Esa memoria muscular, esa adaptación. Pero a nivel fisiológico tenemos que entender un poquito cómo funcionan los tiempos de adaptación fisiológica, porque si yo me apresuro en el proceso, voy a estar en riesgo de generar una tendinitis, de poder sufrir en potencia alguna rotura fibrilar o, o de sobrepasarme en el entrenamiento. Por eso, por ejemplo, yo prefiero que entrenes todos los días un poquito y que te dosifiques para poder volver al día siguiente y entrenar de nuevo, que irte al gimnasio 2 horas un día y necesitar 2 días De descanso. para recuperar porque no te puedes mover. Claro. Entonces va un poquito por ahí. Si yo sobrepaso los límites para los cuales mi cuerpo está adaptado en ese momento, es una cuestión, es una bomba, es una cuestión de tiempo que tarde o temprano Algo pase. algo pase, ¿no? Te generes alguna tendinitis, que te rompas algún músculo, y ya los vemos constantemente en internet, ¿no? Estos chicos, press banca y desgarro del pectoral. O Sí. hago un levantamiento de un peso muerto y desgarro el bíceps, ¿no? Entonces, esto se ve constantemente. Yo lo que hago es a mí no me importa tanto el volumen porque entiendo que la fuerza esta superficial va a llegar más adelante en el proceso. Lo que estoy haciendo ahora con este concepto es decodificar mi cuerpo, realinearlo, darle fuerza primero desde adentro y una vez que tenga yo el tronco, la pelvis y los pies y las manos fuertes, ahí y tenga rangos articulares amplios, por eso también me ves en cargas de amplitud bien alta, Claro. ahí le estás dando verdaderamente acceso a todo el cuerpo y con cargas, entonces yo soy capaz de controlar, tengo acceso a rangos amplios, pero además los he cargado, entonces mi musculatura ya los conoce y está adaptada a cargar. Entonces lo mejor que te puede pasar es tener una articulación que sea flexible sin pasarte de rango, pero fuerte en todo el rango articular. Claro, entrenar bien, haciendo una buena base para que la parte estética sea lo último, no lo primero. Y después, pero te das cuenta, cuando vos ves un cuerpo que está sano y que está fuerte de verdad, la Se estética nota. llega sola la estética. Ahora, si yo entreno con el solo propósito de buscar estética, sí, bueno, vas a terminar con el bíceps grande, con el pecho grande, pero si no entendiste el cuerpo bien y si solamente encaraste tu entrenamiento a esa manera, va a estar difícil. Y en cambio,
si prestamos atención y si entendemos y si vemos la gente que practica deportes que requieren un poquito más de conexión, de flexibilidad, de estar en equilibrio, pero además también hay cargas y hay fuerza, o artes marciales, bailarines, surferos, eh, gente que hace escalada. Claro, Este se saca la remera y lo viste y tiene un cuerpazo. claro, Es claro. la estética, Ujú. ¿no? No, no, sí, sí. Es que justamente esa pregunta que te hice salía de que hoy yo siento que yo tengo 25, ¿viste? Y veo, de acuerdo, por lo menos le tengo la perspectiva de cuando era más pibe, yo veía que esta moda, por lo menos del gimnasio, estaba, pero no estaba tan presente como hoy es. Además, bueno, ten en cuenta también que el mundo cambió y la masividad de las redes hoy te llenan los ojos. Pero una moda hoy te consume, entra a tu cabeza y cuando ves algo distinto ya te llama la atención. Yo, por ejemplo, cuando vi tus entrenamientos, yo dije, esto es distinto, pero capaz no es distinto porque no es lo correcto, sino que es distinto porque tal vez no es lo que estoy acostumbrado por lo que te dan las redes. Claro, ¿no? Entonces, esa es un poco la parte innovadora de lo que vengo haciendo yo. Y el otro día escuché un chico hablar de este tema y, por ejemplo, lo que decía es que el gimnasio es un modelo de negocio. Sí, Te venden salud y no hay salud. en un momento siempre, no, no, pero para, siempre cualquier ejercicio va a ser mejor que ninguno, Sí, entonces eso está bueno, pero los gimnasios están encarados para sacarle rentabilidad a, es un modelo de negocio, ¿no? Entonces te preparan una sala que está adentro, que está con máquinas y te venden una suscripción mensual, anual, jugando con la posibilidad de que quizás ni siquiera vengas y eso está preparado el gimnasio para sacarle provecho y no está tan pensado verdaderamente para la salud del individuo per se, ¿no? Entonces, los ejercicios que te proponen son con máquinas, entonces creo que se queda un poquito anticuado porque el cuerpo está diseñado para moverse, vivimos en un espacio-tiempo que es una matrix tridimensional, entonces hay que rotar, hay que jugar con componentes combinados y si te das cuenta en el gimnasio lo que pasa es que nada, son movimientos unidireccionales, monovectoriales y al final estás preparando solamente un rango, pero después, sí, estás fuerte, tenés el volumen, pero después saliste a la cancha a jugar o saliste a correr o de repente tuviste que salir a tirar algo o se te cayó algo, ¿no? Y pegaste un movimiento que era diferente a lo que venías practicando claro, y te rompiste o se te trabó algo en el cuerpo porque lo único que entrenaste fue un un plan rango. Claro. esto y esto de manera separada. Entonces, también lo bueno es combinar, jugar con diagonales, jugar con Ah, rotaciones ¿qué y combinar ejercicio, los combinados. qué ejercicio vi hace poco? Un reel de algo que eran unos especies de masas de madera ¿cómo se llama eso? La verdad que no le conozco el nombre, pero poco a poco cada vez está ganando más popularidad y lo bueno que tiene es que está emulando, en cierto modo, un movimiento que es una de las cuatro bases de lo que es el movimiento humano, ¿no? Al final dicen que los movimientos que verdaderamente nos hace humanos son el caminar, el correr, el sprintar y el lanzar. Entonces vos ves las masas estas Sí, que te generan un rango que es como tridimensional, donde estás rotando, estás extendiendo. El peso te va dando el propio feedback para el cuerpo y estás trabajando con movimientos combinados en diferentes planos con cargas en rangos amplios de movimiento, ¿no? Entonces, saludable. claro. A la gente igual, para la pongo en contexto, hay muchos reels short dando vuelta de un tipo de ejercicio en el cual son masas de madera grande, que el movimiento es pasarlo por la espalda y levantarlo por encima del hombro, un movimiento así, ese. Ah, Y nada, me llama la atención porque justamente ayer vi un reel de esos y decía, y ponía gente que hacía fisiculturismo y no podían sostener las masas, y después veía un tipo muy flaquito que de estatura baja como yo y las dominaba fácilmente.
Claro, y ahí volvemos al concepto de que no siempre la ecuación no siempre, masa, volumen, no siempre significan fuerza, ¿no? A veces cuando la fuerza viene verdaderamente desde la conexión de adentro y se extiende en las extremidades y viene después, esa es la fuerza de verdad. Vos podés tener volumen, pero si estás desconectado, el cuerpo no funciona. Entonces, vos cuando me ves entrenando, y eso es lo que hago yo, no es que estoy grabando un clip y después me voy a gimnasio a otro lado, mi Claro, entrenamiento es eso. No me preocupo tanto en la hipertrofia todavía porque lo dicho, es un proceso de codificación física, de entenderlo, de darle las bases bien al cuerpo y la fuerza ya va a llegar. Si yo me encargo de realinear, de descomprimir y de estar fuerte primero desde adentro, ahora eventualmente la fuerza va a llegar. Va a llegar un momento donde yo me voy a sentir que puedo empezar a cargar porque estoy bien alineado, porque estoy en buenas líneas, porque entendí el cuerpo bien y ahora sí, vamos a darle carga para para terminar de completar, ponerle la frutilla al postre y estar fuerte desde adentro para afuera y además tener un poquito de volumen. Y ¿sabes? cuando uno entrena de una manera consciente, entendiendo el cuerpo y respetando la biomecánica del cuerpo, al final la estética llega sola. Claro. Te voy a hacer una consulta, ahora que me hablaste justo de fuerza y lo tengo anotado acá. Consejo tuyo. Supongamos que, vamos a lo mismo, volvemos al concepto anterior. Una persona sedentaria. Está en su casa y, bueno, es sedentaria. Obviamente partimos de una base la cual hace mucho tiempo nada. ¿Cómo gana fuerza de su casa de agarre en la mano? ¿Cómo consigue, empieza a trabajar para ganar esa fuerza de agarre? ¿Qué lo recomendarías ponerle? ¿Colgarse una viga? Claro, lo primero colgarse, ¿no? Mira, ya acá ves los anillos y es empezar a colgarse. Yo me acuerdo al principio que, bueno, más o menos llevo como un año y medio o por ahí empezando a experimentar, porque de una manera intuitiva yo me di cuenta de que de que había probado cosas, no me terminaban, no lo terminaba de sentir que era que me venía bien. Entonces es empezar a explorar. Obviamente estoy educado y tengo la formación, entonces es una ventaja muy grande, Claro. pero empezar a colgar de una mano, de las dos. Y me acuerdo, lo dicho, que al principio me ponían unas paralelas y apenas me podía sostener con las dos manos ahí abajo, arriba, y es un sufrimiento, es difícil, pero el cuerpo se va adaptando, el cuerpo va ganando y al final te va dando motivación, porque si uno es capaz de pasar esa primera etapa de sufrimiento, de sentirte débil, de que llegaste a entrenarte, te colgaste un momento y te notaste débil y te dan ganas de irte, si somos capaces de superar esa primera fase de dificultad, después el cuerpo empieza a adaptar cada vez, va generando el hábito de ir, te vas sintiendo mejor. Y lo Claro. dicho, concepto, el cuerpo es una cadena que está conectada, entonces normalmente, si hay algún eslabón débil, que normalmente para todos es la parte media del cuerpo, ¿no? La pelvis, el abdomen, sobre todo por pasar mucho tiempo sentado, también dicen que cuando nos hacemos adultos llega un momento que dejamos de correr Claro. y al dejar de correr, esa parte flexora de cadera, esa parte del abdomen media, esa sección media baja del abdomen, empieza a perder tono, entonces como que la transferencia de fuerzas, si hay algún eslabón que está desconectado o que está débil en la cadena, es como un látigo que tiene un corte en el medio, ya no te va a sacar el ruido. El cuerpo tiene que transferir y tiene que conectar de una manera fluida. Claro. Entonces, yo siempre lo digo, vos podés conectar el cuerpo desde los extremos, es decir, haciendo fuerte los pies y las manos y empezar a cerrar esa cadena de conexión para terminar con el objetivo de eventualmente quizá poder terminar conectado del todo, o empezar a trabajar desde el centro, desde el core hacia las extremidades. Yo, personalmente, en mi caso, como estoy operado de la espalda y tenía la parte media del abdomen bastante débil, lo que me estoy encargando de hacer es conseguir una buena fuerza de agarre, empezar a entrenar descalzo, que esto es un tema también, y a partir de ahí empezar a hacer que esa conexión
de la fuerza del antebrazo me llegue al hombro, el hombro se conecta con el omóplato al tronco y poco a poco esa conexión se va cerrando hasta que llega un punto en el que estás todo conectado y ahí es donde verdaderamente empezás a tener acceso a tu verdadero potencial físico. Claro, ahí ya cambia, ya cambia todo, ahí ya cuando empezaste a tener ese control ya cambia automáticamente toda la forma de verte, la forma de pensar, de hablar. Me imagino que eso debe mover todo el cuerpo también, no solo la cabeza y el cuerpo todos juntos. Sí, la magia de esto también es que con cada sesión uno va profundizando en el entendimiento, vas ganando en conciencia corporal, vas jugando, vas notando que te vas dando cuenta de los puntos que tenías cerrados o más restringidos y vas ganando mucha más conciencia. Entonces llega un momento en el que yo mis entrenamientos no los programo. Yo llego y empiezo a buscar, empiezo a ver dónde tengo tensión, dónde lo puedo abrir, qué líneas tengo un poquito más débiles y empezar a darle fuerza a lo que está débil y a darle movilidad y flexibilidad a lo que tengo cerrado. Entonces llega un momento que el cuerpo ya está libre y cuando vos estás libre, ahí sí, si cuando vos ya te liberaste de tensiones y realineaste un poquito tu cuerpo, descomprimiste tu columna y entendiste cómo moverlo, cuáles son las posturas, ya es cuestión de buscar y cada día vas mejorando y al final es como un cincel que vas puliendo un poquito los detalles que eventualmente te hacen estar conectado, estar fuerte, estar flexible y eso. Esa es la verdadera salud. Claro, claro. Uy, es que hay una banda de información. Para Emma, lamentablemente llegamos hasta el final de acá. Te agradezco por haber venido. De verdad, la charla quedó totalmente interesante. Es más, estás invitado de vuelta. O sea, literalmente estás invitado para otra charla más si querés. Vayan a seguirlo. ¿Cómo está en Instagram? Physiologics, Bien, con F, con C, lo dejo, Physiologics. lo dejo acá. Que la verdad, te juro, me quedé con muchas ganas de charlar porque hay un montón de cosas, pero bueno, ahora no, la charla ya las corto acá, 40 minutos aproximadamente. Muchas gracias por venir y nada, de verdad estás invitado de vuelta. Gracias a vos, Xavi, un placer y bueno, espero que haya servido de algo y que eso, que la gente encuentre la información informativa, pueden encontrarme en el perfil y descubrir un poquito más al respecto del método y de lo que hago y bueno, quizás también eso, la información es para educar, para enseñarles a todos un poquito más y que tengamos más argumentos para lidiar con nuestros cuerpos, nuestros dolores y tener una vida más saludable. No, sí, olvídate. Y es como te digo, yo me quedé con un montón de preguntas, pero bueno, vamos a hacer otra charla. Olvídate, estás invitado a otra charla, pero sí o sí. Y a la gente, como siempre le digo lo mismo, muchas gracias por ver el canal, le está yendo mejor de lo que yo esperaba. Estoy muy agradecido a todos y como siempre digo, mucho amor y procuren ser felices. Chao.